Sobrecarga heredada. Así es como él me llamó. Estaba a mitad de una actualización de la hoja de cálculo de auditoría de cumplimiento cuando la pantalla parpadeó y allí estaba él, Matt, 30 años como mucho, el tipo de persona que usaría la palabra sinergia en la cama y pensaría que las macros de Excel son magia avanzada. El director financiero lo presentó como optimizador de eficiencia, que es código corporativo para verdugo con sonrisa. Bronceado, dientes blanqueados, pelo peinado como si hubiera buscado corte alfa masculino en Google. Traje azul marino perfectamente cortado, reloj que costaba más que mi coche usado. Hola, chicos, dijo con esa sonrisa que se ve en los tipos que todavía hacen concursos de cerveza en las bodas. Estoy aquí para modernizar las operaciones y eliminar las redundancias en los procesos. Sus ojos me encontraron a través de la pantalla como si estuviera escaneando qué mueble antiguo tirar primero. No vacilé. Solo hice clic en «Guardar como», en la carpeta donde guardaba todos los documentos de licencia, el sello de renovación federal y la cadena de cumplimiento interno vinculada a mi nombre. Lo etiqueté como «Recetas de panqueques de la iglesia» y lo guardé en un disco duro privado. Me llamo Zach Miller, tengo 42 años y llevo 10 trabajando en esta empresa. 10 años construyendo cada protocolo de seguridad, cada licencia federal, cada certificación que mantiene este lugar funcionando legalmente. Y no iba a salir como un novato. A la hora del almuerzo, ya lo había oído en la cocina bromeando con 2 analistas junior sobre eliminar la infraestructura boomer. No soy un boomer, pero en el mundo de Matt, si no haces TikTok de tu flujo de trabajo, eres obsoleto. Luego vino la reunión. Planta abierta, todo el mundo de pie como si fuera un exorcismo del sentido común. Matt sacó una presentación llena de frases sin sentido como ecosistema ágil de cumplimiento y centros de responsabilidad descentralizada. Vi a 3 becarios asintiendo como si estuvieran presenciando la segunda venida de Elon Musk. Algunos miembros de nuestro equipo, especialmente aquellos con responsabilidades heredadas, serán reevaluados para garantizar la alineación con nuestra estrategia ágil, dijo él, mirándome directamente. Apreciamos tus contribuciones históricas, Zach. Históricas. Como si fuera un maldito sarcófago en el sótano de RR. No dije ni una palabra. Solo sonreí. El tipo de sonrisa que se pone cuando alguien pisa una trampa que llevas camuflando desde hace una década. El martes siguiente, Matt había pegado un póster encima de la fotocopiadora que decía, el cumplimiento no es lo mismo que la complacencia. La fuente era Comic Sans. Comic Sans. Como si estuviera decorando un jardín de infancia. Luego vino la verdadera diversión. Todos, sí, todos, recibieron instrucciones de volver a inscribirse en su función evolucionada. Se vendió como un ejercicio de unión, como si debiéramos estar agradecidos por la oportunidad de postularnos para los mismos puestos impresos en nuestras tarjetas del plan de salud. Uno por uno, la gente se arrastró a las salas de conferencias como niños que van al director. Los contratados más jóvenes salían sonriendo, repitiendo cosas como «Matt realmente me ve» y «Él está trayendo aire fresco». Quería decirles que ese tipo de aire viene de una alcantarilla rota. Cuando llegó mi turno, no llevé mi currículum. Llevé silencio. Matt apenas levantó la vista de su computadora portátil. Zach, llevas aquí bastante tiempo. 10 años, dijo, frío como un pepino en una tormenta de nieve. Genial. El conocimiento institucional, lo valoramos mucho. Sus dedos tamborileaban sobre el teclado, probablemente escribiendo «despedir dinosaurio» en Slack. Sacó un organigrama mal hecho y señaló una casilla marcada como «supervisión regulatoria». Debajo, mi nombre tachado. Al lado, abierto para reasignación. Luego hizo clic en una pestaña llamada «Plan de delegación de renovación T3». En los comentarios estaba escrito «Se puede transferir esto hacia abajo». En el lenguaje de Matt, abajo, significaba deshacerse de alguien demasiado novato como para deletrear osa. Sonreí. No vacilé. Pero por dentro, una alarma comenzó a sonar. Esa noche me quedé hasta tarde. No porque lo necesitara, sino porque quería ver cómo respiraba el sistema, como una madre que observa a sus hijos dormir antes de que llegue el servicio de protección. Abrí la base de datos que había creado desde cero en 2016. En ella se registraban todos los certificados de cumplimiento, su fecha de caducidad, el organismo regulador responsable y quien tenía autoridad para firmarlos. Había 43 elementos en la lista. 43 licencias.
43 trozos de burocracia entrelazados en una apretada cuerda corporativa. Y todos vinculados a mi nombre. Exporté una nueva copia del registro, la encripté, la comprimí, la renombré como lista de pasteles de cumpleaños de los empleados y la envié a una cuenta privada. Luego borré los elementos del historial. Verifiqué mis credenciales en 3 plataformas federales: certificación activa, renovación de control, licencia PIN y autorización de auditoría. Todo seguía vinculado a mi nombre. Verifiqué los sellos de tiempo, lo comprobé 2 veces. Después imprimí mi cláusula contractual. Esa que nadie lee nunca. Sección 7C. En caso de rescisión involuntaria, todas las responsabilidades de licencia pagadas por la empresa y las certificaciones reglamentarias se considerarán nulas, y todas las credenciales serán revocadas formalmente en un plazo de 48 horas a partir de la anulación del contrato. Nadie se dio cuenta cuando salí del edificio. Pero yo noté la forma en que Matt se quedó mirándome a la mañana siguiente. Como un león mirando a una vaca, sin darse cuenta de que la vaca tiene acceso a drones depredadores. ¿Alguna vez has visto a un hombre confundir un fusible con un cordón de zapato? Lo verás. Porque mientras Matt creía que estaba podando ramas muertas, estaba cortando la raíz que alimentaba todo el árbol. Si te gusta esta historia de cómo un jefe arrogante subestimó por completo al empleado equivocado, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que Matt no sabía sobre esa cláusula del contrato estaba a punto de convertir su optimización en la mayor pesadilla corporativa que él jamás podría imaginar. Y cuando el sistema que había pasado 10 años construyendo empezara a desmoronarse, él descubriría que algunas personas son irreemplazables por una razón muy específica. Lo primero, el jueves, me oyeron reír en el pasillo sobre eliminar madera vieja. Eran 3 analistas junior, recién salidos de la universidad, aún sin experiencia y presuntuosos con una confianza prestada, revoloteando sobre una impresión de mi antiguo diagrama de flujo de cumplimiento como si fuera una pintura rupestre. Esta cosa usa códigos de colores como si fuera una caja de crayola, se burló uno. Otro añadió, ella incluso lo estampa todo a mano. Sabe que existe la automatización. Estaban agrupados cerca de la cafetería como una manada de caniches superconfiados, bebiendo café helado y soltando palabras de moda como iteración ágil, integración del aprendizaje automático, como si esas frases ya hubieran impedido una auditoría federal. Pasé junto a ellos con la cabeza alta, pero me ardía la espalda. El miércoles me bloquearon el acceso a 3 paneles internos, 2 de los cuales yo mismo había diseñado. Sin previo aviso, sin solicitar acceso. Solo una pantalla roja con el mensaje 403 y una ventana emergente que decía, póngase en contacto con su administrador del sistema. Spoiler. Yo era el administrador del sistema. O lo había sido. Envié un correo electrónico. No obtuve respuesta. Intenté llamar a RR. HH. El contestador automático estaba más frío que enero en Detroit. Finalmente conseguí hablar con una persona real después de 4 intentos. Lo siento, Zach. Todas las solicitudes de RR. HH. Ahora pasan por tu gerente de departamento. Ese es Matt, dijeron, como si estuvieran anunciando la segunda venida, pero con más gel en el pelo y menos supervisión divina. No respondí. Simplemente colgué y me quedé mirando mi monitor. Vacío, pero brillante. Cortado de todas las interfaces significativas en menos de una semana. Sin explicaciones. Solo, optimización. Matt era inteligente, de esa forma insidiosa de los MBA. Nunca lo suficientemente inteligente como para construir algo, pero lo suficientemente inteligente como para saber cómo desmantelarlo bajo la cobertura de actualizaciones de políticas y memorandos de reorganización. Él había comenzado a incluir pequeñas granadas en sus actualizaciones semanales para la dirección, procesos heredados en revisión, posibles solapamientos de personal identificados, gestión de certificaciones redundantes identificada. Esta última fue bonita. Como si se pudiera solapar una autoridad de firma federalmente obligatoria vinculada a mi perfil biométrico. Me había convertido en una contradicción andante. Oficialmente empleado, pero estratégicamente borrado. Así que reservé una cita de 10 minutos en una notaría. Un lugar tranquilo encima de un salón de manicura en la avenida Monroe. Sin fanfarria. Solo yo, una silla dura y un formulario titulado Renuncia voluntaria a la autoridad de licencia. Aún no lo he firmado. Solo he notariado la opción. Un imperdible en el bolsillo de la chaqueta, por si las cosas se ponían feas. Luego volví caminando a la oficina con un café con menta y la sonrisa más muerta que hayas visto jamás.
Matt se cruzó conmigo en el pasillo y me dijo, «Espero que te sientas más centrado esta semana». Asentí. Solo atando cabos sueltos. Él sonrió. Una sonrisa de serpiente corporativa que encontrarías en la sección de autoayuda de una librería Barnes & Noble, junto a «Destruye todo» y una vela perfumada. Lo que él no sabía era que cada cabo suelto que ataba venía con un fusible. Y yo tenía el fósforo. Ocurrió un lunes. Porque claro que sí. El tipo de lunes en el que el aire de la oficina parece plástico calentado en el microondas y todo el mundo finge que le gusta su trabajo lo suficiente como para sobrevivir una semana más. Estábamos todos reunidos para la nueva, desmotivadora, semanal de Matt, que era básicamente una charla TED para sociópatas. Se puso delante del corral de la oficina, con su chaqueta azul ajustada, haciendo ese gesto de palmas abiertas como si estuviera calmando un rebaño de ovejas. «Empecemos con un poco de franqueza», dijo él. «Así es como siempre sabes que alguien está a punto de destrozarte en público, cuando empiezan con franqueza. Hemos estado reflexionando mucho en las últimas semanas», continuó, caminando como si estuviera a punto de vendernos un tiempo compartido en el infierno. «Aunque la tradición tiene valor, el estancamiento es una amenaza». Se detuvo justo detrás de mi silla. No me volví. Y, lamentablemente, dijo en voz alta y clara, ciertas funciones heredadas ya no están en consonancia con nuestro impulso hacia adelante. La gente empezó a moverse en sus sillas. Algunos miraron al suelo. Algunos me miraron. Un chico intentó sonreír como si fuera algo normal, como si solo estuviéramos viendo a alguien perder su plaza de aparcamiento y no su sustento. Luego llegó el final. Con efecto inmediato, anunció Matt, el puesto de Zack Miller queda eliminado gradualmente. Sin previo aviso. Sin reunión. Sin conversación individual. Solo una frase en el aire como una bala. Me levanté. No porque estuviera conmocionado, sino porque mis piernas parecían demasiado firmes para lo mucho que querían patearlo a través de la pared. Recursos humanos, 2 de ellos, ambos jóvenes, ambos evitando el contacto visual, se acercaron sosteniendo una carpeta brillante como si estuvieran entregando la comunión. La cogí, la abrí y la hojeé hasta llegar a la página de rescisión. Sin indemnización. Solo jerga legal y una línea para firmar. Saqué un bolígrafo de mi propio bolso, firmé de un tirón y luego dije, necesitaré una copia impresa. Matt parpadeó. Todo es digital. Impresa, dije. Recursos humanos dudó. Lo miré fijamente. 4 minutos después, salí de esa oficina con una copia impresa, un recibo grapado y la calma de un hombre que sabía exactamente lo que acababa de hacer. Verán, cuando firmé ese formulario, la sección 7C de mi contrato activó una cláusula silenciosa en 3 bases de datos federales. Un gatillo invisible. Todas las certificaciones activas pagadas por la empresa, mis certificaciones, entraron inmediatamente la cola para su autorrevocación. No solo caducadas. No solo suspendidas. Anuladas. A las 7:13 de la noche, mi teléfono pitó con un correo electrónico de confirmación, su autoridad sobre las licencias número CN88354, FD221098 y MDR5081A02 ha sido formalmente revocada. Las entidades dependientes de estas licencias se marcarán como no conformes en 24 horas, a menos que sean reautorizadas por un sustituto certificado. No lo reenvié. No hice una captura de pantalla. Ni siquiera respondí. Solo me senté en mi apartamento, bebí merlot de una caja y vi reposiciones de Las Chicas de Oro mientras la soga digital comenzaba a apretar el precioso impulso hacia adelante de Matt. Y dormí como un maldito bebé. Porque mientras Matt creía que estaba podando ramas muertas, en realidad estaba cortando la arteria principal que alimentaba cada órgano vital de la empresa. El miércoles comenzó con un gemido y una caja muy cara que no contenía nada. A las 9:04 de la mañana, el departamento de adquisiciones intentó confirmar el envío de componentes de filtración médica a uno de nuestros clientes de biotecnología. Material al que ni siquiera te puedes acercar sin 3 firmas y un sello de riesgo biológico. La respuesta del proveedor, no es posible realizar el envío. Entidad receptora catalogada como inactiva. Licencia CN883544 caducada. Póngase en contacto con el oficial certificador indicado. Adivina quién era ese oficial. 10 minutos después, el sistema comenzó a registrar anomalías. Los inicios de sesión fallaban. Las llamadas a la API se ahogaban. Una sincronización de datos programada para el portal de auditoría de la FDA devolvió un código de rechazo, titular de la licencia no válido. En ese mismo momento,
nuestro panel de licencias interno, antes limpio y verde como un césped recién cortado, comenzó a iluminarse como un árbol de Navidad en el infierno. Alertas rojas. Banderas inactivas. Credenciales marcadas como huérfanas. Matt, siempre el diplomático de la lluvia de verano, se paseó por la sala de operaciones con un vaso desechable de café del centro de la ciudad y dijo, solo actualicemos la información de contacto. Una de las analistas de cumplimiento, una pobre chica llamada Rená, intentó explicarlo. Señor, las actualizaciones de contacto requieren una reautorización de la certificación. Zack era el oficial certificador. Legalmente. Matt parpadeó. Pues hazlo así. Él era el único funcionario acreditado con autoridad para reautorizar en todas las verticales activas. Nadie más está registrado en el Consejo Federal de Cumplimiento. Y el periodo de reinscripción lleva semanas. Hubo un silencio. No del tipo incómodo. Del tipo fatal. Como ver a alguien darse cuenta de que el iceberg no se va a mover. Matt se frotó las sienes y murmuró, ¿por qué demonios nadie me dijo esto antes? Rená, apenas lo suficientemente mayor como para alquilar un coche, respondió, Zack fue quien se lo dijo a la gente. Mientras tanto, yo estaba en casa en Chandal, comiendo sucrulios falsos y leyendo toda la conversación de una cadena de correos electrónicos anónimos que un excompañero de trabajo tuvo la amabilidad de reenviarme sin avisar. Alguien incluso incluyó una captura de pantalla del mensaje de Matt en Slack para el departamento legal. Alguien sabe cómo anular una etiqueta de caducidad de licencia en el panel. Pequeño. Lo llamó pequeño. Ese panel había sido mi bebé durante 5 años. Lo diseñé para que fuera más seguro que Fort Knox si se desencadenaban ciertos eventos de revocación. No era solo burocrático. Era quirúrgico. Si alguien sin las credenciales adecuadas intentaba acceder a una certificación, él ponía la IP en la lista negra y autoinformaba la intrusión a los registros de auditoría interna. Lo cual también descubrieron esa tarde. Porque Matt había intentado forzar la entrada. A la hora del almuerzo, HH. Estaba recibiendo mensajes desesperados de la alta dirección. ¿Podemos traer de vuelta a Zack? ¿Su acuerdo de confidencialidad impide la comunicación? ¿Quién aprobó esto? Nadie respondió porque la única persona que podría haberlo hecho estaba muy ocupada decidiendo si quería sopa o cocinas para almorzar. Spoiler, me decidí por ambos. Esa noche, abrí LinkedIn y revisé la antigua página de la empresa. Todavía se jactaba con orgullo de estar certificada a nivel federal en todas sus operaciones. Casi me sentí mal. Casi. En cambio, sonreí. Porque sabía que el jueves esa mentira costaría más que solo orgullo. El viernes llegó con sirenas que nadie podía oír. Solo el suave pitido de una alerta del calendario y el golpe del pánico cayendo en el estómago lleno de café con leche de soja de Matt. Inspección aleatoria del sitio web de la FDA. 10 de la mañana. Era aleatorio, sí, pero aleatorio dentro de una ventana que Zack siempre había planeado. Discretamente. Anualmente. Una hoja de cálculo con códigos de colores cruzados con los términos del contrato del proveedor, los ciclos de renovación y las fases de la maldita luna, si era necesario. Los auditores no bromean. Entraron con portapapeles y la autoridad moral de los agentes del IRS con chalecos antibalas. A las 9:22, la recepción llamó a cumplimiento normativo. Hay 3 inspectores aquí. Piden al titular de la licencia. Silencio. Un silencio largo y desesperado. Porque no había ninguno. Matt, ahora visiblemente sudando a través de su chaqueta azul marino de Banana Republic, corrió, hacia el ala de operaciones y ladró al departamento legal. Podemos reintegrar las credenciales de Zack. Un pobre asociado junior buscó en Google, proceso de reintegración de licencia, como si fuera una guía para hacer pan de plátano. Mientras tanto, Matt intentó iniciar sesión en el portal de la Junta de Acreditación Federal utilizando la antigua contraseña de Zack. Acceso denegado. Intentó solicitar un restablecimiento de contraseña. Usuario no encontrado. Llamó al servicio de asistencia del Consejo Regulador. Lo pasaron 3 veces y luego le dijeron con calma, Zack Miller renunció voluntariamente a la autoridad de la licencia. Su identificación ha sido eliminada del registro. La reintegración requiere una recertificación completa. Plazo medio, de 4 a 6 semanas. Matt miró el altavoz como si él hubiera golpeado a su madre. Se volvió hacia HH. ¿Qué cláusula utilizó para revocar sus credenciales? Ojeaban su expediente de despido, confundidos. Solo tramitamos el papeleo de salida habitual.
No sé nada sobre credenciales. Alguien de auditoría intervino. Un momento, no tenía su propia cláusula en el contrato de trabajo. Fue entonces cuando la sala recordó colectivamente que Zack Miller no era una abuelita polvorienta de cumplimiento normativo. Era el pivote maestro. Y le habían arrancado como una muela del juicio unida a la espina dorsal. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, sonó el teléfono de Zack. Era Liz, de documentación. Una persona decente, amable, que hacía galletas para la semana de auditoría y solía esconder dibujos en post-its en el monitor de Zack en los tiempos en que el mundo tenía sentido. Zack. La voz de Liz estaba quebrada. ¿Has sido tú? Zack removió su café, miró por la ventana sin ver nada, y luego sonrió. No, dijo con calma. Lo hicieron ustedes. Él no colgó con fuerza. No gritó. Eso habría sido darles demasiado crédito. Porque esto no era venganza. Era matemática. 1 más 1 es igual a que ustedes despidieron a la persona equivocada. Los auditores estaban ahora sentados en el vestíbulo. La empresa no podía permitirles legalmente entrar en las zonas seguras sin un responsable de cumplimiento autorizado presente. Lo que significaba que la auditoría no podía continuar. Lo que significaba que todos los proveedores y clientes que dependían de la certificación de cumplimiento para proyectos activos estarían en incumplimiento técnico del contrato en aproximadamente 4 horas. ¿Isaac? Él se estaba haciendo la manicura. Borgoña medianoche, acabado en gel. No porque lo necesitara, sino porque el poder no necesita levantar la voz. Solo tiene que desaparecer. Las semillas estaban brotando y las vides se estaban apretando. Y mientras Matt finalmente entendía que había confundido un fusible con un cordón, Zack ya estaba planeando su próximo movimiento. Porque cuando construyes todo el sistema, también sabes exactamente dónde están todos los demás puntos débiles. Medianoche. 8:37 de la mañana. El edificio olía a café rancio, sudor seco y la vergüenza silenciosa de una empresa que acababa de pisar su propia manguera de oxígeno. Fue entonces cuando él entró. Gregory T. Winslow, director ejecutivo. Bronceado de crucero, brillante como un pollo asado, con la camisa de seda aún arrugada de algún resort de Mónaco. El hombre irradiaba riqueza, protector solar y completa alienación de la realidad. Él recorrió el vestíbulo como un emperador romano que regresaba de la batalla, saludando a las recepcionistas y haciendo gestos con los dedos a los vicepresidentes junior. Buenos días, chicos. Espero que no hayáis quemado el lugar mientras estaba fuera. Nadie se rió. Cuando llegó a la planta ejecutiva, tenía 3 correos electrónicos urgentes de cumplimiento normativo y un mensaje del departamento jurídico que terminaba con «desastre por incumplimiento». A las 9:02, irrumpió en la sala de operaciones esperando turbulencias leves. En cambio, entró en un maldito accidente aéreo. Operaciones congeladas. Envíos suspendidos. Inspecciones fallidas. Certificaciones inválidas. Clientes furiosos. Panel de ingresos en línea recta. Se volvió hacia la sala de gerentes de ojos rojos. ¿Quién se está ocupando de esto? Todas las cabezas apuntaron a Matt. Ahora parecía menos visionario y más un estudiante de secundaria que inundó el gimnasio con pegamento brillante. Gregory sacó mi papeleo de despido de un monitor en la pared. Lo leyó en silencio. Desplazó la pantalla. Desplazó más. Despediste al portador de la licencia, dijo en voz baja, como si no creyera en sus propias palabras. Matt abrió la boca y la cerró. Has despedido a la persona con autoridad federal exclusiva en materia de licencias en todos los departamentos. Matt balbuceó, sus responsabilidades se consideraban redundantes. Gregory se rió. No como una broma. Como, he descubierto que mi hijo ha vendido nuestro coche por criptomonedas. Señaló la pantalla, su nombre aparece en todos los documentos reglamentarios, en todas las licencias activas, en todos los trámites de renovación que esta empresa necesita para existir. Abrió una carpeta, nuestros 5 principales proveedores suspendidos. Todos los contratos congelados debido a autorizaciones caducadas. Tiró un papel sobre la mesa, Zack Miller aparece en todos ellos. Y dejasteis que un chico que escribe con palabras de moda la despidiera. Matt intentó un último intento desesperado, pensé que podíamos reasignarla. Dije que solo podíamos actualizar la información de contacto. Es una licencia federal, no un maldito alias de correo electrónico. Gregory cogió el teléfono y buscó mi contacto. Nada. Recursos humanos, Pio. Hemos intentado contactar con ella. No responde.
Gregory suspiró. Entonces traiganla de vuelta. Matt carraspeó. Puede que no quiera volver. Gregory lo miró como si fuera un insecto en una bota de cuero. Volverá. Le pagaremos el doble. Le pondremos su nombre a un ala, si es necesario. Pero en el fondo, él sabía que la persona que había sido descartada como un resto mohoso ahora tenía las llaves de todo el reino. Al otro lado de la ciudad, mi bandeja de entrada tenía 6 mensajes urgentes de Gregory y un mensaje de un asistente llamado Trevor que parecía no haber dormido en días. Asunto: regreso urgente solicitado por orden del director general. No lo abrí inmediatamente. Terminé mi café tardío. 2 huevos fritos. Tostadas. El silencio presuntuoso de un hombre cuyos enemigos se reunían bajo luces fluorescentes mientras él se calentaba con el zumbido de una máquina de café expreso doméstica. Gregory hizo que el departamento legal redactara una propuesta en cuestión de horas. Función de consultoría, contrato de 6 meses, generosas bonificaciones. Y orden de silencio total. Sin redes sociales. Sin entrevistas. Silencio absoluto. La oferta venía envuelta en una cinta dorada digital. Zack, reconocemos la naturaleza crítica de tus contribuciones. Considera esta oportunidad de restaurar la integridad operativa. Estamos dispuestos a ser flexibles. Reconstruyamos juntos. Greg. Ni una sola mención de disculpa. Ni una pizca de responsabilidad. Solo desesperación disfrazada de drag queen de RR. HH. Redacté una respuesta. Gregory, agradezco la oferta. Lamentablemente, no voy a volver a edificios en llamas. Especialmente donde me echaron al fuego por optimización. Adjunto, copia de mi cláusula de rescisión, sección 7C, confirmación de revocación del Consejo Nacional. Captura de pantalla del panel de la empresa 72 horas después de la rescisión. Verás que mi nombre sigue apareciendo en la lista. En gris. Irreemplazable. Deseando cumplimiento y claridad, Zack Miller. Sin florituras. Sin amenazas. Solo recibos. Hice clic en enviar y exhalé como alguien que cierra una puerta que ha construido, instalado y cerrado con llave desde fuera. Gregory leyó en silencio. No lo reenvió. No respondió. Solo se recostó, con la mirada fija en esa captura grisácea. Por primera vez desde que pisó fuera del yate, comprendió que no solo despedirían a un empleado. Excomulgarían a la única persona que entendía la religión. Si estás siguiendo cómo la arrogancia corporativa puede hacer implosionar toda una empresa, suscríbete al canal. Porque mientras Gregory empezaba a comprender la magnitud del error, yo ya estaba 3 pasos por delante, listo para demostrar que algunos puentes quemados revelan caminos hacia territorios mucho mejores. 3 semanas después, LinkedIn casi implosionó. Allí estaba yo, con el pelo más claro, una sonrisa más afilada y vestido de negro, como quien viene a cobrar. Nuevo cargo. Director de Estrategias de Cumplimiento Normativo, Stratcorp Biocore. La publicación era breve. Stratcorp garantiza los contratos con Omega Med y Viarch, citando la confianza en el cumplimiento normativo continuo como factor decisivo. Las joyas de la corona. Los 2 mayores clientes que mi antigua empresa presumía en cada presentación de resultados. Ahora han hecho las maletas tras escuchar que la lista de pendientes ha alcanzado una ventana de reactivación desconocida. Mientras tanto, de vuelta al antiguo terreno, todavía bloqueado. El panel nunca se puso en verde. Las multas llegaban a diario. Los proveedores nos abandonaron. Se canceló la fiesta de fin de año. Matt. Ni siquiera hubo tarta de despedida. Solo una Zoom de 3 minutos y un plan de transición que sonaba como un obituario. Ahora tengo un despacho en esquina. Paredes de cristal, máquina de café espresso, silla que no chirría. Cada mañana observo los pings de la industria como pronósticos de tormentas que ya he sobrevolado. Un ping. Otro. Antigua empresa señalada como no conforme. Estado pendiente. Fallos en apelación. Un sorbo de café colombiano con un toque de presunción. Sobre la mesa, sujeta con un alfiler azul, una nota adhesiva amarilla. Sin emojis. 5 palabras en letras mayúsculas. Por si se olvidan de quién era. Porque mientras Matt finalmente aprendía que había confundido un fusible con un cordón, yo ya dominaba el nuevo territorio. ¿Y lo mejor de todo? Él aún no tenía ni idea del tamaño real del agujero que había cavado. 6 semanas después, mi teléfono sonó a las 5:43 de la mañana. Era Liz, de documentación. Con voz entrecortada, casi susurrando, Zack, tienes que saberlo, están en quiebra.
No fingí sorpresa. Simplemente me levanté, preparé café y encendí la televisión local. Allí estaba. Empresa de biotecnología se enfrenta al cierre tras una serie de infracciones normativas. El reportero estaba parado frente al edificio que solía llamar mi oficina. La mitad de las luces estaban apagadas. Los coches de los empleados desaparecían del aparcamiento como ratas abandonando un barco. Las operaciones se han suspendido indefinidamente tras fallos en la auditoría que se extendieron por 3 departamentos federales diferentes, explicó él. Fuentes internas informan de un colapso total de los sistemas de cumplimiento que podría dar lugar a multas superiores a los $15 millones. 15 millones. Interesante. Mis estimaciones eran de 20. 3 horas después, mi teléfono explotó. 12 llamadas perdidas. Todas de números que reconocía, pero ninguno que me interesara contestar. El último mensaje de voz era de Gregory. Ya no era el director ejecutivo bronceado y seguro de sí mismo. Era un hombre destrozado. Zack, por favor, ¿puedes revertir esto? Te pagaré lo que sea. Lo que sea. Lo borré sin responder. El lunes, cuando llegué a mi nueva oficina en Stratcorp, encontré una correspondencia interesante en mi escritorio. Un sobreoficial del Consejo Federal de Cumplimiento. Comunicación de inicio de investigación, Winslow Enterprises. Leí con calma mientras tomaba mi café colombiano. Estaban siendo investigados formalmente por negligencia regulatoria sistemática y operación sin la certificación adecuada. Procesos que podrían resultar no solo en multas, sino en prohibiciones permanentes para operar en sectores regulados. Lo que no sabían era que esta investigación no era tan aleatoria como creían. Verán, cuando renuncié a mis credenciales, también activé informes automáticos para 3 agencias diferentes. Informes que destacaban patrones de riesgo en empresas que habían perdido la supervisión del cumplimiento de forma abrupta. Estas agencias tienden a investigar las empresas señaladas en sus sistemas, especialmente cuando los algoritmos detectan que se han revocado licencias críticas sin planes de sucesión adecuados. Especialmente cuando la persona que poseía esas licencias tenía un historial impecable de 10 años. Especialmente cuando esa misma persona ahora trabajaba para un competidor directo. El miércoles recibí un correo electrónico de Rená, la pobre analista que intentó explicarle el cumplimiento normativo a Matt. Ella había conseguido trabajo en otra empresa, pero quería contarme lo que había sucedido en los últimos días de Winslow. Matt tuvo un colapso nervioso total el jueves, escribió ella. Estaba gritando en la oficina de Gregory sobre cómo nadie le había explicado lo de las licencias federales. Gregory respondió preguntándole si pensaba que el cumplimiento era solo papeleo decorativo. Sonreí. Porque por fin, alguien le había hecho a Matt la pregunta correcta. El viernes, continuó ella, llegaron los agentes federales. Esta vez no eran auditores. Eran investigadores. Con órdenes judiciales. Agentes federales. Eso significaba que habían encontrado pruebas de delitos penales, no solo administrativos. Lo cual tenía sentido. Cuando operas sin las licencias adecuadas en sectores regulados como el de la biotecnología, no solo estás infringiendo las políticas corporativas. Estás poniendo vidas en peligro. Y cuando los investigadores federales descubrieran que Matt había despedido al único responsable de cumplimiento certificado de la empresa sin comprobar si alguien más podía asumir las responsabilidades. Bueno, negligencia criminal era un cargo que pegaba. Esa noche, abrí LinkedIn y vi que Gregory había publicado una actualización profesional. Aparecía como consultor independiente, código para desempleado, pero con el orgullo demasiado herido como para admitirlo. Matt simplemente había desaparecido de la plataforma. Perfil eliminado, conexiones perdidas, años de networking corporativo borrados como si nunca hubieran existido. Pero lo mejor llegó el viernes. Recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté por curiosidad. Zack Miller. Sí. Soy la agente Sarah Chen, de la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI. Nos gustaría hablar con usted sobre su experiencia previa en Winslow Enterprises. Mi corazón no se aceleró. No me sudaban las manos. Solo sonreí, porque sabía exactamente por qué me llamaban. Claro, agente Chen. ¿Cuándo le vendría bien hablar? ¿Esta tarde sería posible? Tenemos entendido que usted tenía un amplio conocimiento de los sistemas de cumplimiento normativo de la empresa. Lo tenía. Y todavía lo tengo. Toda la documentación que he recopilado a lo largo de 10 años. Hubo una pausa.
Ha conservado los registros. Agente Chen, dije con calma, yo creé esos sistemas desde cero. Por supuesto que conservé los registros. Lo que no dije era que esos registros incluían cada correo electrónico que Matt envió sobre eliminar redundancias, cada reunión en la que ignoró avisos sobre cumplimiento, cada decisión en la que priorizó los recortes de costes sobre la seguridad reglamentaria. Pruebas que, en las manos adecuadas, convertirían una investigación administrativa en un proceso penal. Porque mientras Matt pensaba que estaba eliminando la sobrecarga heredada, estaba creando un rastro perfecto de su propia negligencia. ¿Y yo? Yo solo estaba cumpliendo con mi deber cívico, ayudando a las autoridades a comprender cómo una empresa respetable se había convertido en un peligro público. Cuando colgué, miré por la ventana de mi oficina. Al otro lado de la ciudad, Matt probablemente estaba descubriendo que ser optimizador de eficiencia en el currículum no impresiona a los abogados penalistas. La ironía era deliciosa. Él me despidió por ser carga heredada. Ahora yo era la única persona en el mundo que podía explicar a las autoridades federales exactamente cómo le había convertido una empresa en funcionamiento en una bomba de relojería regulatoria. Y lo mejor de todo, ni siquiera tenía que mentir. Solo tenía que contar la verdad sobre cada sistema que había creado, cada protocolo que había establecido y cada advertencia que había dado sobre las consecuencias de eliminar el cumplimiento normativo adecuado. La verdad que él decidió ignorar cuando decidió que 10 años de experiencia especializada podían sustituirse por palabras de moda y arrogancia juvenil. Porque al final, descubrió que algunas lecciones solo se pueden aprender de la manera más cara posible. 6 meses después, recibí una invitación que lo cambió todo. No era para testificar en un tribunal, aunque mi declaración ante el FBI había contribuido a que Matt se enfrentara a cargos de negligencia criminal. No era para una reunión de exempleados lamentándose por el pasado. Era para dar una charla en una conferencia sobre cumplimiento normativo en San Francisco. El tema, construyendo sistemas sostenibles de gobernanza corporativa. Mientras me preparaba en el hotel, abrí LinkedIn por última vez para ver las novedades del sector. Matt había publicado algo por primera vez en meses, empezando con humildad una nueva andadura como consultor en pequeñas empresas. Aprendiendo que el verdadero éxito viene de servir a los demás. No sentí satisfacción vengativa. Solo la tranquila comprensión de que algunas lecciones solo se pueden aprender de la manera más cara posible. En la audiencia de la conferencia, reconocí caras familiares. Directores generales que habían despedido a sus especialistas en cumplimiento normativo para recortar gastos. Directores que pensaban que la experiencia era una carga heredada. Gerentes que confundían las palabras de moda con la competencia. Comencé mi presentación con una pregunta sencilla. ¿Cuántos de ustedes despedirían al piloto en pleno vuelo para ahorrar combustible? Se escucharon risas nerviosas en el auditorio. Porque eso es exactamente lo que hacen cuando eliminan a los profesionales de cumplimiento con experiencia sin comprender que ellos no solo siguen las reglas, sino que construyen los sistemas que impiden que su empresa se convierta en una bomba de relojería regulatoria. Durante 45 minutos, conté mi historia. No como venganza, sino como un estudio de caso sobre las consecuencias sistemáticas de las decisiones corporativas impulsivas. Al final, la ovación fue intensa. Pero lo que más me impactó fueron las conversaciones después de la conferencia. Tengo un empleado desde hace 15 años al que todo el mundo llama dinosaurio, confesó una directora ejecutiva de biotecnología. Después de su presentación, creo que tengo que ascenderlo, no despedirlo. Mi consejo de administración estaba presionando para externalizar nuestro cumplimiento, dijo otro ejecutivo. Ahora entiendo por qué eso sería un desastre. 3 semanas después, mi bandeja de entrada se llenó de ofertas. No solo de trabajo, sino también invitaciones para consultoría, solicitudes para desarrollar programas de formación y propuestas de asociaciones estratégicas. Stratcorp me ofreció ser socio. Otras empresas prometían equipos completos bajo mi supervisión. Las universidades querían que desarrollara planes de estudios sobre ética corporativa. Elegí un camino diferente. Abrí mi propia consultoría, Miller Compliance Solutions, especializada en ayudar a empresas que casi se destruyen por ignorar sus propios sistemas de seguridad. Mi primer cliente, una startup de biotecnología cuyo joven y arrogante director ejecutivo había despedido a todo su equipo de cumplimiento por optimización. Se enfrentaban a una investigación federal y a un posible cierre. S.R. Miller, me dijo en nuestra primera reunión, claramente avergonzado. Sé que hemos cometido errores. ¿Podría ayudarnos a reconstruirlo todo desde cero?
Era Matt 2.0. La misma arrogancia, el mismo desprecio por la experiencia, las mismas consecuencias inevitables. Pero esta vez, él pidió ayuda antes de que fuera demasiado tarde. «Puedo ayudar», respondí con calma. «Pero primero tienes que entender algo fundamental. El cumplimiento normativo no es un obstáculo para el crecimiento. Es lo que hace que el crecimiento sea sostenible». En los meses siguientes, reconstruimos sus sistemas por completo. No solo para evitar problemas legales, sino para crear una cultura en la que se valorara la experiencia, se respetaran los procesos y se tomaran decisiones basadas en el conocimiento, no en palabras de moda. La empresa no solo sobrevivió a la investigación, sino que prosperó. 6 meses después, cerró una ronda de inversión de $50 millones. Los inversores citaron la gobernanza ejemplar como factor decisivo. ¿Y el Matt original? He oído que estaba trabajando para una empresa de consultoría en pequeñas ciudades, ayudando a negocios familiares con la modernización digital. Lejos de licencias federales, auditorías complejas o cualquier cosa que pudiera estallar si se manejaba incorrectamente. Quizás haya encontrado su verdadera vocación. Espero que sí, porque la lección que aprendí no fue sobre la venganza, fue sobre el valor. Cuando construyes algo sólido, duradero y esencial, no necesitas vengarte de quienes no reconocen tu importancia. Solo necesitas encontrar a quienes sí lo hacen. La semana pasada recibí un correo electrónico de Rená, la joven analista que presenció mi despido. Había sido ascendida a directora de cumplimiento en su nueva empresa y quería darme las gracias por haber sido un ejemplo de dignidad profesional durante una situación imposible. He aprendido observándote que la verdadera fuerza no está en reaccionar emocionalmente cuando nos subestiman, escribió ella. Está en construir algo tan valioso que tu ausencia se vuelve innegable. Hoy, cuando miro por la ventana de mi oficina, con vistas a la bahía, a un equipo de 12 expertos, a clientes en 3 continentes, no pienso en el hombre que me llamó carga heredada. Pienso en los jóvenes profesionales a los que he asesorado, en los sistemas que he ayudado a construir, en las empresas que he salvado de sus propias imprudencias. Pienso en cómo un despido que debería haberme destruido acabó liberándome para construir algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Si esta historia te ha emocionado, si alguna vez te han subestimado por no reconocer tu valor, suscríbete al canal. Tenemos cientos de historias sobre personas que han transformado la humillación en éxito, el desprecio en logros extraordinarios. Porque al final, descubrí que Matt tenía razón en una cosa: yo sí era una carga heredada. Sobrecarga para una empresa demasiado pequeña para mi potencial. Legado a un lugar que no merecía el sistema que construí. Y cuando finalmente encontré un lugar donde se reconocía mi valor, donde se celebraba mi experiencia, donde mi pericia era la base y no el obstáculo. Bueno, descubrí que no hay límites para lo que puedes construir cuando ya no tienes que demostrar que mereces estar allí. La última vez que supe de Matt, él todavía estaba tratando de explicar a los posibles empleadores por qué una empresa sólida se derrumbó poco después de que él optimizara sus operaciones. ¿Yo? Estoy construyendo un imperio basado en la premisa revolucionaria de que la experiencia importa, los sistemas bien diseñados funcionan y respetar a quienes construyen los cimientos es la diferencia entre el crecimiento sostenible y la explosión espectacular. ¿Y sabes qué? Nunca me he sentido tan joven.